Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina esta mañana acerca de inmigración. La tenemos en el teléfono. Buenos días, abogada. ¿Cómo está? Buenos días, Gina. Muy bien. Aquí telefónicamente contigo, pero muy contenta de estar hablando acerca de nuestro tema favorito, Que es inmigración, y por supuesto sus oficinas están abiertas, abogada, así que díganos dónde la podemos encontrar, cómo nos podemos comunicar con usted. Además de eso, también queremos saber qué es lo que está pasando en estos días con las cortes, en fin. Bueno, ok, entonces tú sabes que todo el mundo piensa que todo está cerrado y eso no es cierto. Nosotros, al igual que la inmigración, hemos estado operando normalmente. Lo único que ha cambiado es que no hemos tenido servicio de cara a cara. Ajá. Y eso es simplemente por la situación de la virus, de que no podemos tener personas en nuestra oficina, pero yo sigo trabajando, Okay. teniendo citas con clientes y teniendo consultas. La diferencia, por supuesto, es que estamos teniendo estas citas por video, por teléfono, recibiendo documentos por correo, por fax, por email. Todos los días yo envío documentos, paquetes, etcétera, a inmigración, a la corte. Ajá. Todos los días yo recibo de inmigración documentos, paquetes, decisiones, todos los días, como si nada estuviera pasando. Okay. Entonces, lo único que falta, lo único que carece es ese servicio de cara a cara. Inmigración no está teniendo citas personales. Sí. Y las cortes de inmigración tampoco está haciendo audiencias con personas a quienes no tienen casos por estar detenidos. Okay. O sea, la Corte de Inmigración en Atlanta está cerrada a casos fuera de las personas que están detenidas hasta mayo 29. Okay. La Oficina de Inmigración de los Servicios de Inmigración, donde uno va para ciudadanía, naturalizaciones, etcétera, también está cerrada y nada más está haciendo servicios de emergencia en persona. Todos los demás servicios cancelados hasta que ellos puedan reintegrarlo, probablemente también hasta el fin del mes. Sí. Sin embargo, el proceso no ha parado, los casos no paran, las consultas no han parado. Todo el mundo puede llamar al 678-956-8600, 678-956-8600, programar una cita, a platicar contigo acerca de su problema migratorio. Puede hacerlo por teléfono o puede hacerlo por video. Hay varias plataformas que se pueden utilizar fácilmente y así discutir su caso. Porque esta es la realidad, Gina. Mientras existe esta situación del virus, muchos de nosotros no vamos a querer tener personas en nuestras oficinas, al menos de que sea necesario. Claro. Y estas consultas se pueden hacer muy tranquilamente por video o por teléfono, igual de eficiente, igual de bueno. No hemos tenido ningún tipo de problema, dificultad, y he podido representar y ayudar a las personas igual de bien. Adicionalmente, a las personas que no necesitan estar manejando en licencia. Así es. O pagar a taxistas o personas que le den un ride a mi oficina sin necesidad, cuando pueden hacerlo del confort de su sala. Así es fácil. Así que la abogada Carolina Antonini tiene sus oficinas abiertas, ya sabe. El número nuevamente, abogada, por favor. Es el 678-956-8600, 678-956-8600. Puedes buscarme también en la página web www.hablandoconcarolina.com. Abogada, tuvimos una buena noticia por lo menos acerca de los impuestos, y eso fue que hubo una extensión hasta el 15 de julio. Julio, ¿verdad? ¿O junio? Es el 15 de julio. Okay. Tenemos hasta el 15 de julio para someter nuestros impuestos. La fecha inicialmente siempre ha sido abril 15 y afortunadamente fue mudada hasta el 15 de julio. Porque obviamente se hace muy difícil tener que ir a la oficina de las personas que nos ayudan a hacer los impuestos cuando nadie puede salir de su casa. Exacto, ¿verdad? Entonces el 15 de julio es la nueva fecha. Esto es, por supuesto, porque el gobierno asume, y pienso que probablemente es correcto,
que para probablemente mediados de junio o principios de junio piensan tener la economía abierta lo suficiente Sí. para que las personas puedan ir a buscar la ayuda que necesitan para preparar sus impuestos. Bueno, esas son muy buenas noticias porque por lo menos tenemos un poquito más de tiempo para recolectar, para buscar todos los papeles que necesitamos y ya que esto del virus pues sí nos ha causado muchísimo estrés a muchas personas o confusión y uno no está preparado para este tipo de cosas, por ejemplo, ahorita los impuestos. Sin embargo, para las personas que están buscando su residencia o su ciudadanía, esto es como ahorita un punto de enfoque para el gobierno, los impuestos. Esto puede determinar si la persona recibe o no la residencia o ciudadanía, ¿verdad, abogada? Entonces, nunca en el pasado han sido los impuestos tan importantes para casos migratorios como lo ha sido ahora. Y esto tiene que ver primordialmente con el énfasis que esta administración le ha dado a la idea de lo que es el cargo público, o sea, la idea de que el inmigrante pueda causarle un costo al gobierno Sí. o pueda estar aquí en los Estados Unidos sin contribuir a la economía o contribuir al gobierno. Y ahora, después de que pasa esta situación de virus y después de que vamos a reintegrarnos a una economía la cual va a estar un poco adolorida Sí. por este periodo donde los negocios están cerrando, etcétera, va a ser mucho más importante todavía comprobarte que la persona es una persona que produce y que contribuye no solamente a la economía trabajando, porque lo que las personas muchas veces se les olvida es que el aportar a los Estados Unidos económicamente no es solamente darte tu labor a la economía, porque dar a tu labor, por supuesto, crea dólares, ¿verdad? Sí. Sino que también es pagar de tu parte, de lo que tú ganas, lo que te corresponde al gobierno para que el gobierno pueda funcionar. Porque cada vez que tú ves un policía, cada vez que tú ves un niño ir al colegio, cada vez que tú ves un semáforo funcionando, cada vez que tú ves un hospital público, todos los servicios que tú ves por el COVID-19, todas esas cosas no son pagados con dólares que salen del aire. Claro. Todos esos servicios, los militares, hasta los políticos, Ujú. todas estas personas son pagadas por los impuestos que el individuo le paga al gobierno principalmente. Entonces, hay un énfasis muy pronunciado en los impuestos. Y como tú bien dijiste, los impuestos tienen consecuencias significantes para todo tipo de casos. En el pasado, el enfoque era primordialmente en mirar los impuestos y las ganancias de la persona que pedía a otra persona. Sí. O sea, el pedidor que quería traer un inmigrante o quería que su esposa, su hijo, se quedara en los Estados Unidos para comprobar de que esa persona podía mantener a esas personas. Ajá. Pero ahora no. Ahora el enfoque es no solamente en ese pedidor, sino también en el inmigrante. Wow. ¿Qué has hecho mientras estás aquí? ¿Has hecho tus impuestos? ¿Te has portado bien en el sentido de has sido una persona económicamente responsable? ¿O has vivido a cuesta de los demás? O sea, has dejado que los demás paguen los impuestos, paguen el gobierno, paguen lo del policía, lo de los semáforos y todo eso, y tú has vivido como lombriz, dejando que los demás hagan tu responsabilidad. Sí. O si tú vas a venir a los Estados Unidos, vas a poder contribuir, vas a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, el enfoque ahora es no solamente en un pedidor, sino en un beneficiario, en un inmigrante que se quiere quedar, en un inmigrante que quiere hacerse ciudadano, una persona que va a ir a cita consular, en una persona que está en proceso de deportación y quiere que el juez le permite quedarse porque lleva más de 10 años viviendo aquí y tiene hijos americanos. Como lo dijiste, en una NACARA, en una persona que fue arrestada por inmigración y quiere que le den una fianza.
quieres la residencia. Todos estos casos tienen el enfoque en los impuestos de la persona. Para propósitos de inmigración, ¿cuántos años de impuestos uno debe tener, por ejemplo, para una residencia o ciudadanía? Entonces, esa es muy buena pregunta, porque depende de lo que tú estés pidiendo o peleando. ¿Cuántos años de impuestos tú tienes que demostrar? Y eso depende mucho en lo que estés haciendo. Sí. Por ejemplo, si tú quieres hacerte ciudadano, para aplicar para la ciudadanía, te van a probablemente pedir que tú sometas 5 años de impuestos. ¿Por qué? Porque para una ciudadanía normal, para una naturalización normal, tienes que demostrar 5 años de buen carácter moral. Y parte del análisis de buen carácter moral es que tú hayas pagado tus impuestos. Sin embargo, en la aplicación de la ciudadanía, te van a preguntar si tú has hecho tus impuestos y si tú los has pagado, los debes o lo que sea, desde el día que te hiciste residente. Entonces, vas a tener que someter impuestos por los 5 años, pero vas a tener que responder acerca de los impuestos por todos los años que eres residente. Wow. A comparación de eso, estás pidiendo la residencia humanitaria bajo un alivio que se llama la cancelación de deportación, Sí. porque estás en proceso de deportación y llevas más de 10 años aquí, tienes hijos americanos y quieres que el juez cancele tu deportación porque piensas o estás argumentando que tu deportación le causaría un dolor extremo y excepcionalmente sin igual a tus hijos. Tú vas a tener que demostrar un mínimo de 10 años de impuestos para que el juez pueda considerar que tú eres una persona de buen carácter moral y que te mereces este alivio. A comparación, por ejemplo, de la NACARA. Sí. La NACARA requiere que tú demuestres 7 años de impuestos. A comparación, por ejemplo, de si tú estás haciendo una residencia local. Si tú estás haciendo una residencia local, la persona que te pide a ti tiene que demostrar 1 año de impuestos. Pero tú, bajo las reglas de cargo público, tienes que demostrar que tú tienes autosuficiencia económica. Y entonces, tú quieres demostrar todos los impuestos que tú puedas. Y si tú llevas aquí viviendo y trabajando, vamos a decir, 7 años, Sí. pero tú no puedes ni siquiera demostrar 1 año de impuestos, tú vas a tener problemas. A comparación de la residencia en el consulado, donde te van a pedir 3 años de impuestos si tú llevas aquí 3 años de trabajar. Entonces, depende de quién eres tú, si eres el pedidor o el beneficiario, y dónde tú estés peleando, ¿qué vas a tener que demostrar tú? Si tú no trabajas porque eres un niño, o si tú no trabajas porque tú no tienes una obligación de hacer impuestos, tú vas a entonces tener que explicar eso, pero tú probablemente fuiste declarado en los impuestos de otra persona. Sí. Y vas a tener que demostrar o someter los impuestos de esa persona. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini esta mañana acerca de la importancia de hacer sus impuestos y que hay una extensión hasta el 15 de julio. Abogada, por favor, denos su número de teléfono nuevamente. Es el 678-956-8600. 678-956-8600. Abogada, ¿qué tipo de impuestos son los que piden? En el pasado, la persona sometía los formularios que ellos mandaban a la IRS. O sea, los formularios que normalmente se llaman 1040. Sí. Pero inmigración se está moviendo a que las personas sometan los transcriptos que se pueden obtener por medio del IRS. Y hay 2 tipos de transcriptos. Los transcriptos pueden ser transcriptos que son copias, los cuales puedes imprimir del website, del sitio web del IRS, o puedes pedir copias por correo, llamándolos por teléfono, o transcriptos certificados, donde tú puedes pedirle al IRS que te den el transcripto con una notificación oficial de que ellos certifican que esos transcriptos son en realidad los transcriptos que te corresponden a ti. Y esta es la razón. Cuando tú sometes los formularios que tú les mandas al IRS,
que son las mismas copias que te dan a ti tu contador o tu preparador de impuestos. Si inmigración recibe eso, ellos no tienen ningún tipo de manera de verificar que esto fue en realidad enviado al IRS. Tu preparador de impuestos o tú puede preparar eso y puede pretender que lo mandó, pero no necesariamente haberlo mandado. Sin embargo, los transcriptos es lo que el IRS tiene en su sistema después de que recibió el paquete de ti y lo puso en el sistema. Entonces, el IRS tiene ese récord y normalmente a inmigración prefiere recibir el transcripto del IRS. Es más, es preferible para las personas, particularmente esas personas que están trabajando y no tienen documentos, enviar el transcripto y no los formularios. Y eso simplemente tiene que ver con la diferencia entre una persona trabajando con un número de seguro social y haciendo sus impuestos con un Tax ID. Porque estos transcriptos son disponibles así una persona tenga seguro social y haga sus impuestos con su seguro social, o una persona no tenga seguro social y esté haciendo sus impuestos con un Tax ID. Y entonces hay personas que trabajan con un seguro social inventado, pero que después declaran su ingreso con Tax ID. Hay personas que trabajan por efectivo, por cash, pero después declaran sus ingresos con un Tax ID. Cuando ellos someten al IRS sus impuestos, ellos al IRS le explican todo esto, pero todo eso queda registrado bajo su Tax ID. Al someter los transcriptos del IRS, en vez de todo el papeleo, entonces inmigración nada más ve el Tax ID con lo que el IRS sometió, pero no todo lo demás que la gente le explicó al IRS. Y eso puede ser beneficioso para la persona, porque entonces inmigración no se tiene que enterar acerca de qué fueron los documentos que la persona le enseñó al IRS. Porque el IRS no comparte con inmigración esa información. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini esta mañana acerca de la importancia de hacer sus impuestos y qué tienen que ver con su caso de inmigración. ¿Qué pasa, abogada, si una persona no somete sus impuestos? Entonces, es muy fácil ser negado el caso por no haber sometido los impuestos. Si tú no sometes impuestos, no demuestras tu ingreso o que hiciste los impuestos, te puede negar la ciudadanía. Te van a negar el caso familiar. No vas a poder pedir a tu familiar la persona que quieres traer a los Estados Unidos. No va a poder traer. La NACARA va a ser negada si estás pidiendo la NACARA. Yo sé que un juez te puede negar y te va a negar muchos de los casos en el proceso de deportación si no has hecho impuestos. He conocido de muchas veces que los jueces han dicho: yo te hubiera dado esto si tú hubieras sido responsable con tus impuestos, no lo voy a hacer. Yo he oído de muchas veces que un juez o no ha dado la fianza, o ha tratado de negar la fianza, o ha dado la fianza de una persona pero con mucha rabia, simplemente porque la persona no ha vivido aquí y no ha hecho impuestos. O sea, no vas a poder comprobar carácter moral bueno, que has tenido presencia física en los Estados Unidos, que tienes habilidad económica, que tienes la relación familiar con tus hijos o con tu esposa o tu papá, etcétera. O la otra parte de eso, Gina, es que si tú sometes los impuestos, pero sometiste los impuestos que estuvieron hechos malos, hechos para que tú tuvieras una ventaja económica, o para que le sacaras dinero que no te correspondiera a ti, al gobierno, o sea, le sacaras dinero al gobierno que no te correspondía, entonces puede ser negado por haber cometido fraude, por haber mentido, por haber hecho trampa, y eso también es una negación muy mala.
Oh, pues sí, obviamente. ¿Cuáles son los errores que se cometen normalmente en los impuestos que pueden... Estos, ajá. estos son errores muy problemáticos, Gina, porque estos tipos de errores, los cuales la persona hace generalmente guiados por un preparador de impuestos, Sí. quien el preparador de impuestos, lo que el preparador de impuestos quiere es que tú recibas el regreso de impuestos, el cheque más grande que puedes, o que debas lo menos que puedas, ¿verdad? Porque esa persona es un negociante y quiere que tú regreses año tras año. Desafortunadamente, por guardar dinero, por no pagar el dinero que te corresponde o recibir un cheque más grande, te puede ser el error más grande de la vida y te puede estar costando tu estado legal aquí. Entonces, déjame darte un ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, que tú no estás casado y tú vives en Alabama y tú vives con la mamá de tus hijos. Tú tienes una petición que tu papá te hizo hace 15 años. Tu papá es residente y tú estás esperando 15 años para esa bendita petición, y esa petición es para hijos solteros de residente. Si tú te casas, tú pierdes esos 15 años de espera. Ay, Dios Y por mío. eso no te has casado. Sí. Porque ya tú llevas 15 años esperando esa bendita petición y tú sabes que si tú te casas, Se tú acabó. pierdes esa petición. Ajá. Por eso no te has casado. Tú vas a tu preparador de impuestos y tu preparador de impuestos te dice, mira, tú haz tus taxes como casado, porque si tú no lo haces como casado, vas a tener que pagar X, pero si tú lo haces como casado, te van a regresar un cheque de $5,000 por este descuento, este descuento. ¿Ok? Pero si no, tú vas a tener que pagar 2,000. La persona dice, yo no estoy casada, y entonces la persona le dice, no, no importa, pero para impuestos sí lo puedes hacer porque viven juntos, no importa. Y la persona lo hace. ¿Qué pasa cuando este joven quiere arreglar sus residencias? Exacto. Resulta ser que en el estado de Alabama la ley de matrimonio común existe, y el presentarse como casado en el estado de Alabama en sus impuestos puede ser toda la evidencia que inmigración necesita para decirle, perdiste los 15 años de espera porque ahora te consideramos casado, ya no puedes arreglar la residencia. Se acabó. Poner el estado legal equivocado es fatal, como por ejemplo, ponerte casado cuando en realidad eres soltero. El otro problema que vemos mucho es la gente no reportando todo el dinero que gana, escondiendo dinero, no reportándolo, porque no quieren pagar el impuesto que le corresponde. Y el problema mayor con eso es que entonces se ven como que son personas que no pueden ganar dinero, no ganan suficiente, no tienen dinero para apoyar a sus personas que quieren pedir o para ser autosuficientes, y son denegados porque el gobierno piensa que no sirven para trabajar, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, si tú estás aquí 10 años y nunca has pagado impuestos, ¿verdad? Porque tú siempre has ganado en efectivo y te lo pones en el bolsillo, el gobierno americano va a pensar, o no trabajas y vives de los demás, o o eres criminal y te la ganas de los crímenes, o llevas 10 años viviendo a las espaldas de los demás. Todos estamos pagando tus servicios y tú te estás aprovechando poniéndolo todo en el bolsillo. Prestando a tus hijos para que a ellos les den un cheque más grande y nos dividimos ese dinero. Eso es un crimen, eso es un fraude, eso es problemático, completamente problemático. Poniendo dependientes en tus impuestos que no te corresponden. Estos son el tipo de errores que comete la gente, muchas veces sin saber que son problemas, muchas veces por mal consejo de preparadores, quienes en realidad no están haciéndolos, poniendo el caso de inmigración en cuenta, nada más están haciéndolo para maximar el dinero que reciben o minimar el dinero que tienen que pagar. Pero estos preparadores de impuestos tienen que entender que para inmigrantes estos impuestos van a ser inspeccionados por jueces federales, oficiales federales, y si tú tienes una duda acerca de cómo te están preparando tus impuestos, tú tienes que demandar que esta persona esté dispuesta a añadir a cada impuesto una carta diciendo, yo soy calificada para hacer este impuesto, yo juro
que yo le di esta recomendación de que hiciera esto así y que esto está completamente legal y que lo firme y ponga su licencia para hacer impuestos. Si la persona se rehúsa a hacer eso, entonces yo creo que tú estás bien, relativamente seguro de que te dio mal consejo. Abogada, si ya se cometió el error, ¿hay una forma de poder reparar estos impuestos? Absolutamente, y esto es lo bueno. Hay un formulario que se llama el 1040X, reparaciones de impuestos. Y tú puedes hacer reparaciones de impuestos de cualquier año de tu vida. Tú puedes ir a hacer impuestos tardíos también. Entonces, si tú has fallado en hacer impuestos, tú puedes hacer impuestos tardíos. El IRS mantiene formularios de todos los años pasados. Si tú hiciste algún impuesto malo, tú puedes hacer reparaciones de cualquier año. No hay límite. La única cosa es que si el IRS te debe dinero a ti, nada más te va a pagar el dinero que te debe de los últimos 3 años. Sí. ¿Ok? Entonces vamos a decir que tú reparas tus impuestos y resulta ser que el IRS te debía dinero a ti los últimos 10 años. ¿Ok? Nada más te va a dar el dinero que te debe en los últimos 3 años. Por lo tanto, cuando una persona empieza a reparar sus impuestos o a hacer sus impuestos, mi recomendación siempre es comienza con los últimos 3 años, porque esos van a ser los únicos años donde tú puedes obtener un regreso de dinero si el IRS te debe. Y de primero los últimos 3 años y después va hacia atrás, ¿ok? Para no perderte la oportunidad de que te regresen dinero que te deben. Ok, muy bien. Pero yo creo lo importante aquí es que pues haga sus impuestos como debe de ser y también no tenga problemas cuando quiera hacer un caso de inmigración, ¿verdad? Correcto. Una de las cosas que un inmigrante tiene que hacer, Gina, que es problemático y es difícil y es muy injusto. Un inmigrante en los Estados Unidos, hasta el día que sea ciudadano americano, todo lo que tiene que hacer tiene que coordinar con un abogado de inmigración. Claro. Si tiene un divorcio, necesita un abogado de divorcio y un abogado de inmigración. Sí. Si tiene un problema penal, necesita un abogado criminalista y un abogado de inmigración. Si tiene que hacer impuestos, tiene que asegurar que sus impuestos vayan a estar bien para propósitos de su caso migratorio. O sea, todo esto tiene que ser revisado por su abogado migratorio si tiene un caso de inmigración. ¿Por qué? Porque si no, va a tener problemas adicionales. Han habido casos donde una persona ha sido completamente negada exclusivamente por los impuestos, y esto es en el pasado, cuando el gobierno no tenía tanto énfasis en impuestos. Sí. Y ahora va a ser peor que antes, porque este gobierno ha destapado en la población americana una necesidad de saber, de acusar, de pensar que el inmigrante está aquí aprovechándose. Sea o no sea verdad, no importa. Lo único que importa es que de ahora en adelante, cualquier cosa que un inmigrante haga en los Estados Unidos va a requerir que ese inmigrante demuestre responsabilidad hacia sus impuestos y habilidad de estar aquí de una manera que donde la persona demuestra que produce no solamente económicamente hacia la economía, Sí. sino también que paga lo que le toca justamente pagar para el gobierno. Así es, abogada. Bueno, si alguien necesita una abogada con mucha experiencia y por supuesto profesionalismo, le puede llamar a la abogada Carolina Antonini. Se nos termina el tiempo, abogada. Pero Siempre se nos termina muy rápido. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros y por favor, denos su número de teléfono. Dígale a la gente que sus oficinas están abiertas y que también puede verlo, lo pueden ver por Facebook, por su website, en fin, por todos lados. Por todos lados, y si llamas a mi oficina a hacer una cita, nosotros tenemos bastantes habilidades de hacer
citas por video, las cuales son súper chéveres. No sé si las han hecho, pero hay aplicaciones, programas que puedes bajar a tu teléfono. Sí. Y entonces podemos tener conversaciones por teléfono, por video, y son bien divertidos. ¿Ok? Entonces, puedes llamar al 678-956-8600, 678-956-8600, y puedes programar una cita de consulta. Y quería decirle, Gina, durante este periodo de tiempo, porque la gente está con bajo trabajo, etcétera, nosotros también hemos reducido el costo de nuestra consulta. Okay. Entonces puedes programar una cita. El costo de mi consulta fue reducido 1/3. Y puedes pedir que te den una cita de consulta por video. Y entonces, cómo funciona es que te dicen cuál es la aplicación, tú la bajas y hay un número que tú de conferencia que tú marcas. Y entonces los dos aparecemos por video, tú me miras a mí y te miras tú y yo viceversa. Y podemos hablar tranquilamente como si estuviéramos los dos en persona, chateando en un cuarto. Perfecto. Y es súper chévere. Tú me puedes enseñar papeles a mí ahí mismo frente a tu teléfono, y es igualito como si estuviéramos en persona, pero bueno, sin pasarnos gérmenes. No, y es que vamos a tener que acostumbrarnos a diferente forma de vida, por lo menos en este año y a lo mejor hasta el próximo, pero eso no quita de que la vida continúa, abogada, los casos continúan, inmigración continúa, y también uno debe poner su parte en eso. Estamos como los Jetsons. Así mismo. Así es. Abogada, muchísimas gracias. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz domingo.